Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 8, versículo 4. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Vamos a estar hablando y vamos a estar diciendo y afirmando que Cristo no era sacerdote mientras caminó por esta tierra. Queremos decir, como dijimos en los videos anteriores, que se puede discutir de que si la hostia es el cuerpo o no es el cuerpo de Cristo mediante la consagración de un, entre comillas, sacerdote católico romano, consagrando un pan, el cual ellos lo divinizan y lo hacen Cristo al pan. Pero la raíz del punto, la raíz de la situación es que el sacerdocio católico no existe. ¿Por qué no existe? Porque la misma palabra del Señor dice que Jesucristo ni siquiera era sacerdote. Es toda una mentira de que la hostia sea la carne de Cristo, ni siquiera el pan para el cristianismo es la carne de Cristo, simplemente simboliza y es un recuerdo, es un memorial del sacrificio de Cristo hasta que Él vuelva. Entonces la palabra del Señor dice que ni siquiera sería sacerdote. Cristo ni siquiera era sacerdote. El punto es cómo Él pudo haber ordenado sacerdote si ni siquiera Él era sacerdote. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el sacerdocio católico romano es una farsa, es mentira. ¿Por qué? Porque ni Cristo mismo era sacerdote. ¿Por qué? Porque había otro orden, el cual estaba aún vigente, que era el orden arónico. Entonces Cristo ni era sacerdote, ni podía ordenar sacerdote. Y aunque fuera sacerdote, no podía nombrar sacerdotes. Porque como dijimos en otras situaciones, lo que es la autoridad, o sea, un policía tiene autoridad de parte del gobierno. Lo respalda el país, lo respalda la nación, lo respaldan las autoridades de su país. Pero un policía no puede nombrar a otro policía. Sucede lo mismo con el apostolado, cuando ellos dicen que hay una sucesión, la cual los apóstoles iban nombrando otros. El punto es que nombraban otros apóstoles, o sea, ocupaban el lugar apostólico. O sea, Pedro, si le daba lugar a otro lugar, a otra persona, dándole el mismo lugar, o sea, la misma posición apostólica de Pedro, eso es absolutamente falso. Porque eso es imposible, no se puede hacer eso. Dijimos lo del policía. Un policía puede tener todo el respaldo de su país, empezando por el presidente, pero él no puede nombrar otros policías. Eso lo tienen que hacer las autoridades correspondientes para nombrar a un policía. Un policía no puede designar a otro policía. Sucede lo mismo con el apostolado y con el sacerdocio, la cual la misma palabra del Señor dice que el sacerdocio de Cristo, aunque ni siquiera era sacerdote, no se puede transferir. Entonces Cristo no era sacerdote, ni podía nombrar sacerdotes. Y aunque fuera sacerdote, no lo podía hacer. O sea, Aarón no podía nombrar al que él quería. Había una ley que decía que era por descendencia, o sea, sus hijos eran los que lo sucedían a él. El Señor Jesucristo lo dejó bien claro, que no existe eso de la sucesión en su iglesia. No existe la sucesión. Lo dijo con respecto al papado, con respecto a la sucesión apostólica. Eso no existe porque lo dice la misma palabra del Señor. No existe la sucesión en la iglesia de Cristo. Haciendo un paréntesis con respecto al papado, podemos leer en Lucas capítulo 22, versículo 24, dice: hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, ellos estaban pensando en suceder a Cristo. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores.
¿Qué quiere decir esto? Que los reinos, los reyes de las naciones y los que tienen autoridad sobre ellas se guían por sucesión. O sea, el punto es que ocupan la misma autoridad. Cuando se dice que hay una sucesión apostólica, haciendo un paréntesis con respecto a lo que estamos hablando del sacerdocio, pero la situación es similar de que no hay tal sucesión. Los gobiernos, o sea, un presidente es presidente y cuando termina su mandato lo sucede otro presidente y ese otro presidente tiene la misma autoridad. Eso es una sucesión, o sea, el que lo sucede tiene la misma autoridad que el anterior. Con respecto al apostolado, primeramente no hay tal sucesión porque ningún apóstol puede, ni la iglesia puede elegir otro apóstol. Lo quiso hacer Pedro allí en Hechos 1 y salió mal porque Matías no se lo nombra ni que barrió la vereda del templo, no cumplió ninguna función apostólica. Matías, ¿por qué? Porque no era apóstol. O sea, no ejerció porque no tenía autoridad ni el poder de los apóstoles. Si no, se podría decir que hasta Matías podría haber escrito alguna carta inspirada por el Espíritu Santo y Dios confirmando que él era apóstol, seguramente estaría entre el canon del Nuevo Testamento, los escritos de Matías. Pero como él no era apóstol, no era inspirado, no era designado, no fue ordenado por Cristo, Matías no era apóstol, no fue apóstol, nunca fue apóstol Matías. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía la autoridad, ni los apóstoles tenían la autoridad para nombrar apóstoles. O sea, puede haber un grupo de médicos y por más que esos médicos elijan a alguien, cualquiera que ellos quieran, que les caiga simpático, y se junta una junta médica, no pueden decir este es médico. Porque les cae bien, porque es simpático, porque como decían que Matías estuvo con ellos siempre, etc. Les caía bien a los apóstoles, eran de buen testimonio. Pero ese buen testimonio no sirve de nada si la persona no está aprobada por las autoridades respectivas. Entonces esta junta de médicos se junta y dice, bueno, nos cae bien Pedrito y bueno, entre Pedrito y Juancito vamos a tirar la moneda, quién va a ser médico. Y tiran la moneda y bueno, la moneda cae sobre Juancito. Juancito dice, bueno, a partir de ahora Juancito es médico. Eso estaría prohibido por la ley. Todos esos médicos irían todos presos por ejercer falsamente la medicina o elegir a alguien que no es médico como médico. Sucede en el caso de Matías. Matías nunca fue apóstol. ¿Por qué? Porque lo eligieron los mismos apóstoles. El mismo Pedro se le prendió la lamparita de la carne y dijo, hay que elegir un sucesor de Judas, etcétera, todo eso. Lo que ya conocemos. Entonces, ahí se da testimonio que no hay palabra de Matías. Matías no hizo ningún milagro. Matías ni siquiera barrió la casa de Pedro. No hizo nada Matías. Y Dios dio testimonio ahí que Matías no era apóstol. No era apóstol. ¿Por qué? Porque no ejerció como apóstol. Es lo mismo que esta junta médica que elige a alguien que les cae simpático, un amigo de ellos, y dice, bueno, a partir de hoy vos sos médico. ¿Quién lo dice? Lo decimos nosotros, nos juntamos y bueno, te elegimos como médico, pero la persona no sabe ni a dónde está el cerebro. Entonces entra a hacer cirugía y empieza a matar personas. Te imaginas si Matías empezaba a escribir cartas, a aconsejar a la iglesia o querer hacer un milagro, no le salía nada. Ni siquiera fue inspirado por Dios para escribir algo, ni siquiera hizo un milagro. No. ¿Por qué? Porque no era apóstol. Los apóstoles sí tenían el poder, la autoridad, hablaban con toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo, a los que ustedes oyen, a mí me oye, se los dijo a los apóstoles, no a Matías. Matías estaba fuera de ese círculo. Todos estamos fuera de ese círculo. Los únicos que tienen autoridad para dictar doctrina en la iglesia de Jesucristo son los apóstoles. Todos los demás, todos los que podemos enseñar la palabra del Señor, sean maestros, pastores o evangelistas, todos tomamos
de las enseñanzas apostólicas, no hay más nada, de los profetas y los apóstoles. Los profetas profetizaron que iba a venir Cristo, Cristo vino, y los apóstoles testifican de que Cristo vino, murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Eso es todo, todos tomamos por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque todos tomamos de las escrituras. Si usted quiere tener otros dioses, váyase al catolicismo, váyase a cualquier secta y ahí va a encontrar un montón de dioses, va a encontrar el bautismo, va a encontrar el purgatorio, va a encontrar que María intercede por usted, va a encontrar que la hostia es el cuerpo de Cristo, etcétera. Va a encontrar un montón de dioses que lo salvan. Pero si usted quiere conocer al verdadero Cristo, lo va a encontrar en las Escrituras. Entonces, queremos decir que son inventos de los hombres. Esto del sacerdocio católico romano es invento de los hombres, la cual trae a raíz el dios hostia, o sea, el dios hostia. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es darle los atributos incomunicables de Dios a una criatura o algo creado, en este caso a un pedazo de pan. El magisterio católico romano es falso. ¿Por qué es falso? Porque no conoce a Cristo. Ya lo dijimos en el video anterior, no conoce a Cristo. Si dice que un pedazo de pan es Cristo es porque no lo conoce. Supongamos que usted quiere conocer a una persona y busca un intermediario para que le digan cómo es esa persona. Y esa persona resulta que es morocha. Pero esta persona dice no, es rubia. ¿Qué quiere decir? Que no la conoce a la persona. Si la conociera diría que la persona que yo busco es morocha. Pero como no la conoce, invente. Dice sí, es rubia. La persona es rubia. Pero cuando yo voy y la conozco a la persona personalmente, valga la redundancia, veo que es morocha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona que me transmitió de que era rubia es mentira. Y es lo que hace el catolicismo romano. Nosotros cuando nos encontremos con Cristo cara a cara nos vamos a dar cuenta que no es una hostia, que no es un pedazo de pan, que no es agua, que no es fuego, que es una persona. Mi Salvador es una persona, no es un pedazo de pan. Cuando el magisterio romano enseña que Cristo es una hostia, porque ellos dicen que la hostia es Cristo, que se están comiendo a Cristo literalmente, eso es absolutamente falso. ¿En qué se basa? En que el cura lo consagró. Al consagrarlo, el pan pasa a ser pan transustanciado. Viene a ser, viene a ser pan que se transforma en carne, o sea, tiene las dos naturalezas, una naturaleza terrestre y una naturaleza divina, o sea, pasa a ser otro Cristo, pasa a ser como algo divinizado, algo consagrado, pasa a ser algo, sí, divino, como dicen ellos. Hasta las hostias han sacado de las calles. Ellos dicen que no idolatran a la hostia y nosotros hemos visto en los videos, se puede ver gracias a internet, cómo sacan a la hostia y la adoran, la veneran como si fuera Cristo mismo. ¿Qué es eso? En vez de sacar un yeso, sacan un pedazo de pan. Es lo mismo. Tanto el yeso como el pan es lo mismo. Consideran que eso es Cristo. Esa es la idolatría. Darle el atributo incomunicable de Dios, de perdonar de pecado, a un pedazo de pan. Eso es idolatría, simplemente. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes. O sea, no te harás imágenes significa no te imagines a Cristo. Cristo está a la diestra del Padre. Nosotros un día le veremos cara a cara y seremos conocidos como fui conocido. Le conoceremos a Él como nosotros somos conocidos. O sea, como Cristo nos ve a nosotros, un día nosotros lo vamos a poder ver a Él. Nosotros no lo podemos ver a Cristo, pero Cristo sí nos puede ver a nosotros. Pero un día lo podremos ver a Él cara a cara. Y nos vamos a dar cuenta que Cristo no es una hostia, que Cristo no es agua, que Cristo no es fuego, que Cristo es una persona. Ese es nuestro Salvador. Por eso aquí está la herejía, la blasfemia de decir que los curas son bíblicos o son de Dios, o que Jesucristo dejó curas católicos para consagrar un pan que se transforma en la carne de Cristo. Eso es absolutamente falso, porque estamos viendo que Cristo no era sacerdote. Al ser Cristo
y aunque fuera sacerdote, él no podía nombrar sacerdotes. En el caso extremo, hipotético, es algo imposible. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir la ley. Él no podía romper, quebrar un orden que ya estaba establecido, como es el orden arónico a partir de Éxodo 28. Había un orden, había sacerdote, había una ley, había sacrificios, había ofrendas. Él estaba bajo ese orden, digamos. Cristo nunca ejerció como sacerdote, nunca fue llamado sacerdote, ni sumo sacerdote, ni nada por el estilo, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie lo llamó sacerdote. El único es el escritor a los hebreos. Él sí es como que corre el velo y nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, allí en el santuario celestial, ministrando perdón de pecados. Por eso dijimos que el perdón de pecados no está en la tierra. Si el catolicismo romano dice que el perdón de los pecados está en la tierra, es falso. Eso ya fue trasladado, como dicen 7, 11 y 12 allí de Hebreo. Eso ya fue cambiado. Por eso Jesucristo, cuando habló del papado, digamos, él mismo dijo que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen sobre ella autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros. O sea que entre nosotros no hay señores y no hay sucesión, porque eso pertenece al mundo. Todo lo que es sucesión, todo lo que es gobierno, el que gobierna está en los cielos. Se llama Jesucristo, Él es la cabeza, Él es el sumo sacerdote. No hay nada acá en la tierra de perdón de pecado y todas esas cosas. No, por eso a Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, como lo tiene toda la iglesia. La iglesia cuando predica se abre el santuario celestial para que las personas que creen pueden recibir perdón de pecado. Ese perdón de pecado está en el cielo, no está más en la tierra, porque eso fue trasladado, como dice en 7, 11 y 12 de Hebreos. Allí nosotros en Hebreos podemos encontrar toda esta revelación de Jesús como el sumo sacerdote, porque en ningún otro lado se habla de Jesús como el sumo sacerdote. Dice, porque cambiado el sacerdote, habíamos hablado que es necesario que haya también cambio de ley. Cuando habla de cambio, habla de un traslado. Habíamos hablado de la palabra metatisemi, que era un cambio de lugar. De un perdón terrenal que había, que era una sombra y figura, a través y por medio del orden arónico. Eso fue cuando Cristo hizo su sacrificio y se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación, y el Padre lo recibió. Hubo un cambio, hubo una sucesión, digamos, del orden arónico al orden según Melquisedec. Un orden que no tiene ni principio ni fin, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de vida ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es otro orden, es algo eterno, es algo que es algo divino, celestial, es lo de Dios. Por eso dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, cuando aquí se les dice a los curas, en este caso el cura católico Luis Toro, decía que los sacerdotes son pecadores. Ellos dicen que ministran perdón de pecados, pero a la vez son pecadores, lo dice en un video de los tantos que tiene. Claro, porque la gente le preguntaba a una señora allí católica, dice, ¿cómo me cuesta confesar porque el sacerdote o el cura católico es pecador como yo? ¿Cómo hago? Y el cura, bueno, le responde según 5.1 que ellos toman, aludiendo que eso es para los curas católicos. Eso no es para los curas católicos. El escritor de los Hebreos está dando está
describiendo lo que era el sacerdocio arónico. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y ellos lo toman como eso para los curas católicos. Es una cosa aberrante lo que dice este hombre, el cura Toro. Es tan ciego, se puede decir. Es tan ciego de la revelación y de lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque es idólatra. Porque él quiere ser un mediador entre Dios y los hombres. Él, el cura Toro, él mismo dijo que él era una puerta al cielo. O sea, observen, no solamente es idólatra, sino que se idolatra a sí mismo, haciéndose otro Cristo. Y esa es la condenación del hombre, esa es la condenación del diablo. Es la condenación del diablo, porque el diablo se creyó otro Cristo. Entonces dice, todo esto habla de un orden que fue quitado, que fue cambiado, que fue trasladado, que ya no está más en vigencia, que ya caducó. Entonces dice también la palabra, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley, y aquel a quien se dice esto es de la tribu de la cual nadie sirvió al altar. Entonces, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el sacerdocio que está en vigencia, el sacerdocio de Cristo. Y el cura Toro dice que ese sacerdocio que perdona pecado es pecador. Lo dijo el mismo cura Toro. No puedo poner acá el video, pero él lo ha dicho tantas veces que lo pueden encontrar en cualquier lado. Que ellos son pecadores. Resulta que las escrituras dicen que ese orden, que eran pecadores, eran débiles, por eso dice la palabra que dice que, y esto aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino con el poder de una vida indestructible. Ese es el sacerdocio que está en vigencia, el sacerdocio que perdona pecado, el sacerdocio que tiene poder para quitar el pecado, el sacerdocio que de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un orden que no es por descendencia, sino que es un orden establecido por Dios. Dice, tú serás para siempre sacerdote. Le dice así en el Salmo 110, versículo 4. Ya el que lo designó, lo constituyó como sacerdote, es Dios a Cristo. Por eso el ordenamiento es de parte de Dios. Ni siquiera Cristo podía nombrar sacerdote, ni siquiera Cristo era sacerdote, hasta que él hizo el sacrificio y se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces dice, pues, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como decía el Salmo 110, versículo 4, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, quedó abrogado, quedó sin efecto. Abrogado significa que una ley queda sin efecto. No va más, caducó, esa ley no funciona más. Por eso dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Y el cura Toro dice que aún está en vigencia, que los sacerdotes son débiles e ineficaces como son los curas católicos. Sí, los sacerdotes ordenados por Dios allí en Éxodo 28, 1 en adelante, eran débiles e ineficaces. Imagínense un sacerdocio que Dios ni los conoce, como los católicos, ni los conoce, ni siquiera los católicos, mucho menos los curas. Nadie los nombró, dicen que en 22:19 los nombró, ahí no se ve por ningún lado que lo hayan nombrado. Es como si yo me digo, yo soy el presidente, pero la gente me pregunta, pero ¿cuándo ganaste alguna elección? No, yo soy el presidente y punto. Eso es lo que hace el catolicismo romano. Están en el aire ellos. Ellos están en el aire, no tienen nada que los respalde, no se encuentran en las escrituras. Por eso ellos atacan la sola escritura, porque el catolicismo romano no existe en las escrituras. El sacerdocio católico no existe.
¿Por qué? Porque el sacerdocio que está en vigencia para el perdón de los pecados es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y encima es uno solo, y es Jesucristo, no son muchos sacerdotes. Si Cristo no era sacerdote, mucho menos va a poder nombrar sacerdote. Y si era sacerdote, no podía nombrar sacerdotes. Es algo imposible. Por eso dice la palabra, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Por eso, cuando nosotros hablamos de ni siquiera, vamos a hacer esta aclaración dice ni siquiera. ¿Qué es ni siquiera? Es una expresión adverbial para enfatizar la negación o la exclusión de alguien. Cuando habla de ni siquiera sería sacerdote, quiere decir que es una negación o la exclusión de algo. Jesucristo ni siquiera era sacerdote, dice. Si estuviera aún, ¿por qué? Porque había otro orden. Es como que alguien se quiera hacer presidente, pero hasta que no termine ese mandato, hasta que no se concluyan los días de ese mandato, nadie puede ser presidente, nadie puede sucederle a ese presidente. O sea, mientras estaba el orden arónico, Jesús no se podía sublevar con el Padre, con el orden arónico. Aparte tenía que ser levita. Jesús no era sacerdote. Ese es el punto, que ellos creen que Jesús podía... el catolicismo tiene un Jesús, se puede decir, rebelde, diabólico, pecador. Lo dijimos también cuando de Jeroboam, que cuando él quiso hacer sacerdotes, fue castigado por Dios. Usted imagínese, nadie podía ni siquiera tocar los utensilios allí del tabernáculo. Cuando se desarmaba el tabernáculo, solamente los levitas podían tocar. Nadie siquiera se podía acercar si no estaba permitido por Dios. Era algo muy sagrado. Jesucristo, él fue perfecto en todo. ¿Cómo él va a nombrar sacerdote? Sería la locura total. Los mismos apóstoles le decían, pero Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va a nombrar sacerdote si está el orden arónico, se están ofreciendo sacrificios aún? ¿Cómo vos te vas a levantar? Lo hubieran tomado como un loco a Cristo, los mismos apóstoles, que ellos ni siquiera eran fariseos, ni escribas, ni intérpretes de la ley, pero conocían la ley. Ellos sabían que estaban bajo el orden arónico, que aún se ofrecían sacrificios. Sabían que Cristo iba a morir, que iba a resucitar, etc., que él era el Mesías. Pero nunca le dijeron que era sacerdote, ni Cristo dijo que él era sacerdote, ni nada. El único que el único que trae luz es en la carta a los Hebreos, que nos explica todo sobre el sacerdocio. Y hay un sacerdocio que fue cambiado, que fue trasladado, la palabra que dijimos, mitatisemi, es algo que fue cambiado de lugar. El perdón antes estaba en la tierra, pero era un perdón débil, era un perdón ineficaz. Por eso dice la palabra que dice, pues, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Eran débiles porque se morían, e ineficaz porque no podían quitar el pecado, sino que era algo temporal. Entonces eso fue cambiado, eso fue trasladado al cielo. Ese perdón de pecado fue trasladado al cielo, donde está Cristo. No está más en la tierra. Si el catolicismo romano dice que hay sacerdotes que perdonan pecados aquí en la tierra, es falso, es diabólico, es mentira. No hay perdón de pecados en la tierra, ese perdón está en los cielos. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote está en los cielos. El cura Toro me llamó la atención porque él decía que estos sacerdotes que perdonan pecado acá en la tierra son pecadores. Pero eso fue cambiado. Claro, los Aarón y sus hijos, como dicen 5.1, tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo y por ellos mismos. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Pero eso quedó atrás, quedó cambiado. Por eso dicen 10.9 de Hebreos, quítalo primero para establecer esto último. O sea, eso fue quitado, ya lo explicamos en otro video, fue quitado, fue sacado. Eso fue una palabra que significa que eso fue muerto. O sea, está muerto eso. La palabra cruda del griego es asesinado, destruido, muerto, está muerto. Ese
ese orden débil e ineficaz arónico. Ya pasó a la historia. ¿Por qué? Porque era sombra y figura de la realidad, que es el sacerdocio de Cristo, que ahora está en vigencia, y en ese sacerdocio es un sacerdocio inmutable, que no se puede trasladar ni transferir. Si ahora Cristo quisiera transferirlo, no se lo puede transferir a nadie, porque eso es único. Ya dijimos que es algo inexpugnable. Es como una casa de gobierno. Nadie puede entrar ni salir como nadie. En el orden donde está Jesucristo ministrando el perdón de los pecados, es un orden inexpugnable. Es un orden donde cuyo sacerdote es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En cambio, el cura Toro dice que ese sacerdocio que perdona pecados son pecadores los que están ahí adentro. Ustedes saben la locura de esta gente. Y es triste porque el católico... Por eso le pasó a Lutero, que Lutero dice que se confesaba 6 veces por día. Claro, si era inefectivo lo que le daba el cura. El cura le dijo, te absuelvo los pecados, pero no pasaba nada. No pasaba nada. Y Cristo para demostrar que Él era el Mesías, santo y glorioso, aquí en Hebreos, se cumple de que Él era el Salvador del mundo, siendo ahora Él el sumo sacerdote donde recibimos perdón de pecados. Y lo recibimos por fe, no es por imaginación, no es que usted va al cura y se imagina que el cura le perdonó los pecados o Él dice que actúa en el nombre de Dios perdonando pecados. Eso es la imaginación. Por eso Lutero no sentía el perdón. No sentía el perdón. Es como que se bañaba con agua invisible, como una vez dijimos, ¿no? Que el católico vive en un mundo de imaginación, o sea, prende la ducha allí y bueno, no cae agua, pero imagínate que te estás bañando. Cuando salís de esa ducha donde no sale agua, pero el católico se imagina que sale agua, ¿qué pasa? ¿Cuál es la experiencia que tuvo Lutero o cualquier católico? Decimos que a todos los católicos les pasa lo mismo. No sienten el perdón de los pecados. Si sienten el perdón del pecado porque han creído en el hombre, pero el hombre no puede perdonar pecados. Si el hombre pudiera perdonar pecados, el hombre sería Dios, un Dios. Y habría 2 Cristos, 2 dioses en la tierra. Por eso el hombre no puede perdonar pecados, ni los apóstoles recibieron autoridad para perdonar pecados. Primeramente porque no dice la Escritura que ningún apóstol haya perdonado pecados, porque el que puede perdonar pecados es aquel que nunca pecó, y el que nunca pecó es Dios. Cristo es el único. Si Cristo le dice allí como en 21 al 23, el católico cree que Cristo le dio autoridad, pero eso es intransferible, como dice en 7:24, que ahora lo vamos a ver. Eso no se puede transferir. El perdón de los pecados no se puede transferir. Por eso el católico cree que Cristo vino a dejar dioses. O sea, si Cristo le hubiera dado autoridad a los apóstoles para que puedan perdonar pecados, andarían 11 o 12 dioses por esta tierra, aparte de Cristo. Porque el único que puede... Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, he aquí el Cordero de Dios y los 12 apóstoles y Pablo van a andar perdonando pecados, más los papas y los curas. No, he aquí uno solo es el que perdona los pecados. Se llama Jesucristo, uno solo. ¿Y cuál es el punto? Que ese perdón de pecado es un atributo incomunicable de Dios, que Dios no se lo puede dar a nadie. Es como su omnipresencia, su omnisciencia, ¿no es cierto? Su omnipotencia. Eso no lo puede trasladar a la criatura, porque eso es un atributo incomunicable de Dios. Eso solamente lo posee Dios. Y el perdón de los pecados solamente lo posee Dios, nadie más. ¿Por qué? Porque si un hombre pudiera perdonar pecados, ese hombre sería otro Dios. Y eso es imposible. O alguna criatura fuera omnipresente. Imagínese, ni los ángeles, ni los demonios, ni ningún hombre, ni ninguna criatura
pues es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todos los lugares a la misma vez. Eso es un atributo solo de Dios. Y el perdón de los pecados es un atributo incomunicable. De perdonar pecados para salvación estamos hablando, porque alguien me ofende y yo le perdono, por supuesto, pero estamos hablando del perdón de los pecados para salvar un alma. Eso, porque eso dice la palabra, que el Cordero que quita el pecado, que quita el pecado del hombre, que le perdona la deuda, el hombre queda perdonado y salvado. Todos sus pecados, desde que nace hasta que muere, Cristo tiene el poder, la autoridad, su sangre, para quitar el pecado de la vida de un hombre. Desde que nace hasta que muere, la deuda está saldada. Esa es la salvación. Porque si Cristo hubiera perdonado los pecados, o la mitad de los pecados, el hombre, todos estaríamos condenados. Porque no hay un hombre que no peque, aún siendo cristiano, nacido de nuevo, tiene un mal pensamiento, una mala mirada, un enojo, pecó y ya, chao, al infierno. No es así la salvación. Nosotros hemos sido renovados, nacimos de nuevo, tenemos nueva vida, le dimos la espalda al pecado, pero como dice Pablo, el bien que quiero hacer es precisamente lo que no hago. Si lo dijo Pablo, que era un apóstol, te imaginas lo que nos queda para nosotros. Entonces, como dice en 20:21, dice, cuando, perdón, sí, 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiré los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. O sea, venía un perdón de los pecados, pero había un medio, que era la predicación de la palabra. Por eso le dijo, recibid el Espíritu Santo. Como dice en 1:8 de... ¿Para qué recibieron el Espíritu Santo? Para que sean testigos. Para eso recibieron y ellos, al ser testigos, las personas escuchan el mensaje y reciben perdón de pecados. O sea, no recibieron el Espíritu Santo para perdonar pecados, sino para dar el mensaje para todos aquellos que creen puedan recibir perdón de pecado, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Los apóstoles sabían que estaban frente al Cordero, por eso en 20:23 ellos entendían perfectamente que ellos no podían remitir pecado. ¿Cómo van a hacer para remitir los pecados? Eso es imposible, eso solamente lo puede hacer Dios. El cura Toro también dice que Él quita pecados. El cura Toro dice que Él quita pecados, como deben creer todos los curas, ¿no? Por eso son curas. Son... ¿Cómo hace usted para quitar un pecado? Si los pecados son invisibles, es algo abstracto, es algo espiritual, es algo que está en el alma del hombre, ¿cómo hace usted para quitar un pecado? Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso cuando el que quita pecado habló con los apóstoles sabían que ellos no podían perdonar pecados, porque estaban hablando con el que perdonaba pecados. Ellos sabían quién era Cristo. Por eso ellos no perdonaron pecado, ellos daban el mensaje por el cual las personas podían recibir perdón de pecados. Ellos tenían una herramienta para, si se puede decir, perdonar pecados. Si se puede decir. O sea, las personas recibían perdón de pecados, pero tenían un medio, que era la predicación. O sea, Cristo le dijo, vayan y prediquen la palabra, y las personas, los que creen, van a recibir perdón de pecados. Entonces ellos, para que las personas puedan recibir perdón de pecados, tenían una herramienta, que era la predicación. Es como ir a un mecánico y decir, ¿me cambia la rueda? El mecánico dice, sí, yo se la cambio, porque soy mecánico. Entonces va y agarra un cricket o un gato, como se pueden llamar en distintos lugares, y cambia la rueda. Si él por sí mismo no puede cambiar la rueda, primeramente porque el auto pesa sus buenos kilos, tendría que levantar el auto y él solo, y tendría que hacer con la mano, aflojar los tornillos,
es imposible para un hombre hacer eso, pero el mecánico dice, yo te cambio la rueda, porque yo soy mecánico. ¿Qué pasa? Él tiene herramientas, tiene medios para cambiar la rueda del auto. Es lo mismo con el perdón de los pecados. Cristo le dijo, vayan y perdonen pecado, pero ¿cómo lo hacen? Con un medio, que es la predicación. Por eso le dijo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Es lo mismo que cambiar la rueda. A mí me dicen cambiar la rueda y yo digo, sí, la cambio. Pero ¿qué pasa? Voy y tomo herramientas, tomo un cricket, tomo llaves, llave cruz que se llaman para aflojar los tornillos en la rueda, levanto el auto con el cricket, saco la rueda, pongo la emparcho, se la restauro a la rueda, se la inflo y la coloco de vuelta y con la llave cruz aprieto los tornillos bien apretados, bajo el cricket y le digo, yo cambié la rueda. Pero hubo un medio, hubo una herramienta. ¿Quién cambió la rueda? El mecánico. Las personas reciben perdón de pecado por medio de la predicación de la iglesia, pero la herramienta que tiene la iglesia para que las personas puedan recibir perdón de pecado es la predicación, o sea, la palabra. Acá la gloria se la lleva la palabra, se la lleva Cristo, se la lleva el Salvador. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para aquel que perdona pecados. Nosotros tenemos un medio que es la predicación para que las personas puedan recibir perdón de pecados. Lo único que hace la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el medio para recibir perdón de pecados es la predicación, la cual Cristo es el que perdona el pecado. La sangre de Cristo es la que tiene poder para quitar el pecado, no el cura, no, ningún hombre puede hacer eso. Ningún hombre puede recibir perdón de pecados por medio de otra criatura. Dios da perdón, el único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso los curas son falsos. No existe el sacerdocio que ministra perdón de pecados en esta tierra. No existe. Eso fue trasladado al cielo y eso es algo que nadie puede tocar. Vayamos a la palabra del Señor que dice allí en Números 16:40, dice la palabra del Señor, Números 16:40. Dice, bueno, el versículo 39 dice, y el sacerdote Eleazar tomó los incenciarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. O sea, había un problema, los cuales nadie podía tomar el lugar de los levitas. O sea, por eso decimos, Jesús no era sacerdote. Jesús no era sacerdote. Porque dice, el capítulo 16, versículo 1 de Números, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, había una mezcla. O sea, Coré era de los levitas, pero estaba todo mezclado. Ofrecieron incienso de gente que no tenía ninguna autoridad para ofrecer incienso. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, esto es lo que cree el catolicismo con respecto a Cristo, que Cristo era como Coat y su séquito, o sea, se rebelaban contra un orden establecido por Dios. O sea, había un orden que era el orden un orden arónico, como podemos leer aquí, que fue ordenado por Dios.
O sea, el orden y la jerarquía viene dada por Dios. Dios se la dio a Aarón y a sus hijos hasta la obra de Cristo. O sea, pasó del orden arónico al orden según Melquisedec. De un orden terrenal a un orden, si se puede decir, celestial. No quedó en la tierra el perdón de los pecados. El perdón de los pecados fue trasladado al cielo. Para que haya perdón de pecado tenía que haber sacerdotes, tenía que haber sacrificios, tenía que haber una ley por descendencia. Dice 28.1, dice, harás llegar, Dios le habla a Moisés, delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y dice el versículo 4, dice, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Había un orden, había una ley, entonces Cristo no podía ser sacerdote, porque él era de la tribu de Judá, él no era levita, y él no se ¿por qué? Porque Cristo hasta que la obra no esté consumada, él era ¿cómo se puede decir? No tenía la autoridad. Por eso después que él resucita dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, le fue, dado todo ese poder y toda esa autoridad, pero mientras estaba en la tierra dice que ni siquiera era sacerdote porque había un orden establecido. O sea, Cristo vino a cumplir, no vino a rebelarse con el Padre ni a rebelarse con el orden establecido por el mismo Padre, por el orden arónico. No podía él. Era como esa gente que toma por la fuerza los gobiernos. O sea, el orden es un gobierno, es una jerarquía, es otra clase, es otro nivel que está por encima. Él no podía tomarse ese atributo porque había un orden establecido. Hasta que él no muere y resucite, no podía ejercer ese sacerdocio. Entonces no era sacerdote Cristo hasta que no se ofrezca a sí mismo y sea constituido por el Padre. O sea, Cristo, lo que queremos decir que Cristo no era sacerdote. Entonces con eso, ¿qué queremos decir? Que no existe el sacerdocio católico, porque si Cristo ni siquiera era sacerdote, ¿cómo va a nombrar sacerdote a los apóstoles? Ni siquiera fue llamado. Era inútil que nombre sacerdote a los apóstoles, porque el que nombra sacerdote es Dios. Cristo vino a cumplir la ley. Entonces, Números 3.10, bueno, 29.9 vamos a leer. Dice, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Qué queremos decir con esto? Que había un orden establecido por Dios. Después tenemos 3.10 de Números. 3.10 de Número. Dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces, o sea, Cristo era el Hijo de Dios. ¿Cómo Cristo se va a tomar el atrevimiento de violar todo esto? Todo esto que se está establecido por la palabra. Cristo mismo conocía la ley a la perfección, conocía todas las escrituras, el Antiguo Testamento lo conocía a la perfección el Señor. ¿Cómo él se va a tomar el atributo de nombrar sacerdote si ni siquiera él era sacerdote, ni siquiera era levita? O sea, sería una locura. Lo que tiene, por eso decimos que el catolicismo tiene un Cristo esquizofrénico, un Cristo demente, un Cristo bipolar, un Cristo que no está, es un Cristo que hay que internarlo en un psiquiátrico. Eso es lo que tiene el catolicismo romano. No tiene al verdadero Cristo. Por eso el magisterio católico romano es falso. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo.
No lo conoce. Si usted no conoce una materia, ¿cómo va a ser maestro de algo? Si usted nunca estudió matemática y no sabe cuánto es 2 más 2, ¿cómo va a ser usted profesor o maestro de matemática? Si el catolicismo romano no conoce a Cristo, ¿cómo va a enseñar de Cristo? Porque eso es lo que es el magisterio de 4:11 en adelante hasta el 15:16, allí de Efesios. O sea que ese magisterio, ¿qué es lo que enseña? El conocimiento del Hijo de Dios. Y se enseña el conocimiento del Hijo de Dios es porque conoce a Cristo. Por eso todos los que enseñan y los que enseñamos la palabra de Dios, nos atenemos a ese magisterio apostólico, a los testigos. Le preguntamos a los apóstoles, por eso somos solo escritura, porque el magisterio está en las escrituras. Los que estuvieron con Cristo, los que fueron designados para ser maestros, como es Pablo, maestro, predicador y apóstol a los gentiles, yo tengo que ir a él. No tengo que ir al verdulero de la esquina a preguntarle cómo es Cristo. Yo tengo que preguntarle a Pablo, tengo que preguntarle a Pedro, tengo que preguntarle a Juan, a los apóstoles, a las escrituras, a los profetas. A ellos tengo que preguntarle sobre Cristo. ¿Quién es Cristo? A Pedro, porque Jesús le dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo le pregunto a Pedro, ¿quién es Cristo? Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cristo lo conoce o lo conoció y dejó en sus escritos. ¿Quién era Cristo? El Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, inmaculado. Entonces yo puedo recibir la sana doctrina de los apóstoles y ellos me dicen que Cristo no fue sacerdote y mucho menos nombró sacerdotes, porque no lo podía hacer. Ni era ni podía nombrar sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sacerdocio católico es falso, es una mentira. Y si el sacerdocio católico es falso, ¿qué son? Usurpadores que dicen que tienen el poder para transformar un pedazo de pan en Cristo. Usted observe la locura de esta gente. Transformar, ¿y qué son? Magos, ¿qué son? Brujos, hechiceros, que transforman un pedazo de pan en Cristo. Si Cristo está a la diestra del Padre, y si ellos me dicen que Cristo es un pedazo de pan, es porque no conocen a Cristo, no saben quién es Cristo. No lo conocen. Entonces, ¿qué significa? Que son falsos, que no son el magisterio. Si no existe el sacerdocio católico, no existe la transustanciación y no existe la hostia como que perdona el pecado. No es la carne de Cristo. ¿Por qué? Porque para que haya una transustanciación, en cambio, Cristo nunca transformó el pan en carne. Lo dijo Pedro. Está en la escritura de Judas. ¿Judas qué comió? No dice, y Jesucristo mojó su propia carne y le dio a Judas para que come. Y cuando comió, probó el bocado, entró Satanás en él. Dice que mojó pan, no carne, pan. Si un día se le pregunta a Judas qué comió en esa cena, va a decir que comió pan. Pero lo dice más Pedro, que él nunca comió cosa inmunda. Lo dice en 10, 13 y 14 de Hechos, lo dice allí en 11, en Hechos 11, da su testimonio delante de los apóstoles, delante de la iglesia, que él nunca comió carne humana. ¿Por qué? Porque le dijo al mismo Dios que él nunca comió cosa inmunda o común. ¿Qué quiere decir eso? Que no comió carne humana, ni bebió sangre, ni todas esas locuras que dice esta gente idólatra. Encima los apóstoles le recomiendan a Pablo y a sus colaboradores que a los gentiles se les recomiende no comer sangre. Pero
Pablo le hubiera dicho, pero ¿cómo me dicen que no coman sangre? Si yo, los católicos dicen que yo transformo o convierto el vino en sangre, hay una transubstanciación allí, como si los católicos dicen que yo tengo que transformar el vino en sangre. No, no pasó nada de eso. Pablo lo tomó lo más normal, porque Pablo no pensó, pero y ahora cuando celebre la Eucaristía y celebre todo eso, todos esos ritos, ¿cómo voy a hacer si acá los apóstoles me recomendaron que los gentiles no coman sangre? ¿Cómo hago? Diría Pablo. Pablo ni se le... Todas estas locuras que dice el catolicismo romano, a los apóstoles no, ni siquiera. Por eso dice la palabra ni siquiera, es algo como algo extremo. O sea, ni siquiera, como dice la mismísima palabra en 8.4 allí de hebreo, ni siquiera sería sacerdote. Otra acepción que se puede decir por la frase adverbial de ni siquiera es, se utiliza para indicar que algo no solo no es cierto, sino que ni siquiera se acerca a ser cierto. No solamente que no es cierto, sino ni siquiera se acerca a ser cierto que Cristo era sacerdote. Por eso dice, ni siquiera sería sacerdote. Cuando otra acepción es de ni siquiera es la falta total de algo. Que Cristo sea sacerdote es lo más remoto que puede existir en la historia y en el universo. Dice, otra acepción es el extremo de una situación negativa más allá de cierto límite. O sea que pasa todos los límites, es algo extremo. Que Cristo sea sacerdote es lo más remoto que puede existir. No era sacerdote Cristo. El punto es que ellos dicen que Cristo nombró sacerdotes a los apóstoles, allí en 22:19, dice, este pan es mi cuerpo. Cristo no hizo una consagración del pan, dio gracias por el pan. Ustedes verán cómo transforman todo. Ellos dicen que hizo una consagración. Si Cristo no hizo una consagración, Cristo dio gracias por el pan. Una cosa es dar gracias, otra cosa es consagrar. Porque dar gracias, dio gracias por el pan. Dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. O sea, hizo un simbolismo, hizo una figura, hizo como una obra de teatro. Esto es mi cuerpo. Cuando los apóstoles vieron el pan y lo vieron a Cristo, no se les cruzó por ninguna. Tendría que ser visco los apóstoles para ver dos Cristos. ¿Cuántos Cristos veían los apóstoles? Un solo Cristo. Lo veían a Cristo y un pedazo de pan. Pero para los católicos, los apóstoles eran viscos. O sea, veían doble. Veían dos Cristos. Veían el pan, veían otro Cristo. Es una locura eso. Es una locura. Lo que llama la atención es que los apóstoles nunca dijeron nada, ni llamaron al psiquiátrico más cercano. ¿Por qué? Porque era una situación absolutamente normal. Dios es como dar gracia por los alimentos. Se junta una familia, da gracia por los alimentos y se ponen a comer y listo, eso es todo. No hubo nada, no bajó un plato volador, nada, no pasó nada, no hubo ninguna consagración de nada. Simplemente Cristo dio gracias. El pan es pan y siempre fue pan, es un recuerdo del cuerpo, del sacrificio de Cristo, el vino, la sangre. Es todo un recuerdo, todo un memorial. No es que Cristo está en el pan, todas esas locuras, o que el Espíritu Santo está... No, es algo, no tiene ningún poder el pan, no es divino, no es nada. El pan es un recuerdo, es un memorial, es pan. Pero el idólatra, en vez de ver pan, si a un idólatra se le pregunta, ¿qué ves? Y te va a decir, lo veo a Cristo. Y una persona que no es idólatra le dice, ¿qué ves? Veo pan. ¿Por qué? Porque no es idólatra, porque no le da los atributos incomunicables de Dios de perdonar los pecados a un pedazo de pan. Que es simplemente que se hace con el debido respeto en la cena del Señor, el recuerdo del sacrificio de Cristo, de su carne divina, de que Él se ofreció a sí mismo por todos nosotros. Otra acepción de la palabra, o la frase adverbial de ni siquiera, es fuerte decepción o desaprobación.
fuerte decepción o desaprobación. ¿Qué quiere decir? Que el católico, ante estas palabras de que Cristo ni siquiera era sacerdote, es muy fuerte en el sentido que es muy lejano algo. Es una decepción, es algo que se cae. Que Cristo sea sacerdote, y se lee en la Escritura que Cristo no era sacerdote, porque es algo que está muy lejos de la verdad de que Cristo era sacerdote. Por supuesto, ante el sacrificio, por eso el Señor dice, quítalo primero para establecer esto último, porque ya está la obra, está consumada. Pero mientras Cristo estaba allí con los discípulos en la Pascua, comiendo la Pascua, la Pascua judía, no era sacerdote. Entonces, usted observe lo lejos que está el catolicismo, los curas católicos. Que si Cristo ni siquiera es sacerdote, ¿cómo va a nombrar sacerdote? Es una locura total. Después los apóstoles ni Cristo podían comer carne humana ni sangre porque estaba prohibido por la ley. Ya lo hablamos en otro video, cuando hablé de que Pedro no era caníbal. Lo hablamos a través de Levítico, cómo Dios prohibía comer animales impuros, o sea, carne impura. O sea, había una carne que ellos podían comer los judíos y todo el resto no podían comer. Entonces, carne humana, si no podían comer carne inmunda o común de animales, cuanto menos carne humana. Era una bestialidad comer carne humana, un caníbal. Y no estaba permitido por la ley comer sangre. Entonces ninguno de los apóstoles comió sangre, ni Jesús mismo comió sangre. Si Jesús hubiera comido sangre y su propia sangre, hubiera pecado y Jesús todavía estaría en el Hades, no hubiera resucitado Cristo. Porque los lazos de la muerte lo hubieran retenido a Cristo. Le hubiera dicho, Cristo, vos pecaste, vos de acá no salís. ¿Por qué? Porque comiste sangre. ¿Te acordás la Pascua? Ahí transformaste el vino en tu propia sangre y comiste sangre. Y los apóstoles tampoco tendrían. Y si Cristo no pudo salir del Hades, nadie puede salir del Hades. Nadie podía ser salvo. Si Cristo hubiera transformado, si Cristo hubiera transustanciado el vino en sangre o el pan en carne, Cristo hubieran comido, o Cristo hubiera comido, Cristo hubiera pecado. Ni Cristo comió, Cristo tomó vino porque él mismo dice, pues dice, no, hasta que en el reino de mi Padre voy a volver a probar el fruto de la vid. No dijo voy a volver a probar mi sangre, no voy a beber otra vez mi sangre. Dijo el fruto de la vid, dando plena alusión, al igual que Judas, porque Judas ya cuando se retiró ya terminaron, ya estaba, según los católicos, había consagrado el pan en la propia carne de Cristo. Judas comió pan y Cristo bebió vino. Ni Judas, ni Cristo, ni Pedro comieron la carne de Cristo ni la sangre de Cristo. Simplemente comieron pan, tomaron vino, comieron el cordero, celebraron la Pascua judía y punto. Si hubiera habido todas esas cosas que dicen los católicos, no habría salvación para nadie. Y Cristo todavía estaría en el Hades, por pecador. Por eso el católico tiene un Cristo pecador, un Cristo que se revela a las leyes. Un Cristo extraño. Leemos en Números capítulo 1, versículo 10. 1:51, perdón. Dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Por eso Jesús no era levita, Jesús ni siquiera se le cruzaba la palabra sacerdocio por la cabeza. Dice 18:7 de Número, dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio, le está hablando Aarón, en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. O sea, si Cristo se hubiera tomado el atributo de acercarse al sacerdocio levítico, tenía que ser muerto
O sea, era una ley, no se podía, nadie podía tomarse el atributo de declararse, de autodeclararse levita como hicieron así Coré y sus séquitos. 18, 1 al 7, bueno. Segunda de Crónicas 26, 18. Segunda de Crónicas 26, 18. Dice 26, 18, dice la gloriosa palabra de Dios. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó enfrente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos, perdón, era el 18, pero vamos a leer el 20. Dice, le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Vamos a leer el versículo 18, dice, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incienso. O sea que no, nada que ver, o sea, lo que sucedió allí en la cena judía, o en la Pascua judía, era algo absolutamente natural para los judíos. No había ninguna consagración de sacerdote, ni que comieron carne, ni que bebieron vino. O sea, sería una locura total eso, sería una aquelarre, digamos, que comen sangre, comen carne, un desastre sería lo que ve el católico. Eso es lo que ve el católico. Una fiesta pagana. Y sin embargo ellos comieron pan, bebieron vino y se comieron el cordero de la Pascua. Había un sacrificio. Escuché un católico que dijo que no había cordero. Al no haber cordero se los comieron a Cristo, dice. Escuché al católico que tuvo una charla allí con un hermano. Claro, porque no tienen que decir que no hay cordero, porque los apóstoles comieron un cordero. Por supuesto, el cordero de la Pascua comieron. Ellos comieron un asado. Podemos leer el versículo 7. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. No dijo, preparen el agua, preparen el carbón, que así me cocinan y me comen. No. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué comieron los apóstoles de cordero? Y este católico que escuché, que capaz que todos creen eso, que no había cordero. A mí me dio que pensar, capaz que el católico cree que no comieron nada, que de verdad se comieron a Cristo, pero Cristo dice que ascendió a los cielos y ascendió entero, no le faltaba ningún pedazo. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. Cuando dice preparar la Pascua para que la comamos, quería decir que sacrifiquen al cordero y lo hacen, y esa era la cena, el cordero. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro Sala te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto a preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Había un cordero, se comieron el cordero, por supuesto, pero era algo simbólico que simbolizaba al mismo Cristo. Al comerse el cordero simbolizaba que el pueblo judío creía en el Mesías, en aquel que iba a venir. Pero para
para ser salvos tenían que comerlo, o sea, creer en él. Por eso Pedro le dijo allí, cuando ya termina y se van todos, y el Señor le dijo, si se quieren ir ustedes, váyanse también, si ustedes no creen, váyanse también. Pero Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cordero al cual nosotros comemos. Pero estoy hablando, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué comieron los discípulos? Las palabras de Cristo, que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad. Eso es lo que come el hombre, eso es lo que come de Cristo. Cuando se habla de comer a Cristo, es creer que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Eso es comerlo a Cristo, eso es beber su sangre, creer en su sacrificio, creer que es el santo Hijo de Dios, que ha dado su vida por la humanidad, que ha dado la vida por usted, que ha dado la vida por mí. Eso es comer a Cristo. Por eso Pedro le dijo, nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces todo ese discurso de Juan 6 no está hablando de la Eucaristía, no está hablando de la hostia, está hablando de creer en Él. Por eso los judíos se fueron, porque no creían, porque ellos veían al Hijo de María y de José, no veían al Mesías, aquel que descendió del cielo en carne. Pero los apóstoles creyeron y conocieron que Él era el Hijo del Dios viviente. Por eso cuando Cristo habla de comer, Pedro lo entendió, que cuando Él hablaba de comer era creer a sus palabras. Porque le dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso tenían que comer. Las palabras de Cristo, las palabras de salvación. Cuando uno cree a Cristo, come de Él, lo dijo Pedro. Nosotros hemos creído y conocido. Cuando dice creído y conocido, quiere decir nosotros comemos, te comemos Cristo. Nosotros te hemos comido porque hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te lo puede ver allí en Juan 6. Entonces fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Está hablando de vino, Cristo, no está hablando de que van a beber sangre. Porque para los versículos siguientes, si Cristo le dice, bueno, vamos a tomar sangre, vamos a comer carne humana, los discípulos, la puerta les quedaría chica, otros se tirarían por la ventana, sería un desastre, otros se irían por la puerta de atrás, todo, quedaría Cristo solo, ahí como un loco. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, dice gracias, dio gracias, acá habla de Eucaristía, cuando dice dio gracias, la palabra en griego es Eucaristía, no dice que consagró ni transformó el pan en carne ni en una divinidad, lo que cree el católico que Cristo vino a dejar un Dios llamado hostia, por eso dice que lo consagró, es como que, bueno, hostia, pan te dejo acá en la tierra para que seas otro Cristo, que si te comen a vos van a ser salvos. Por eso el catolicismo romano es idólatra, porque tienen otros dioses, otros cristos que los salvan. Pues el pan no salva a nadie. El pan es pan, el pan es un memorial. El que salva es Cristo, Él está a la diestra del Padre. Y dice, esto es mi cuerpo, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Cuando dice esto es mi cuerpo, diciendo, esto es simbólico, esto es un objeto.
es una cosa, es un pedazo de pan, que es como una fotografía que nos deja un ser querido que se va y dice que va a volver. Te dejo mi foto, recuérdenme, pronto voy a volver. Es eso nomás. No, nada, no es la persona, es algo, un memorial. Dice, y esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Todo es una situación normal. Lo que pasa es que el idólatra ve dioses por todos lados, como dijimos. Entonces, fuimos a Segunda de Crónica, Hebreos 5.1, que ya lo hablamos, de que el catolicismo dice que se refiere a ellos, a los católicos. Eso se está haciendo una descripción, el escritor de Hebreo, al orden arónico. Después en el 7.11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría? Está hablando de otros sacerdotes, no de otros sacerdotes, sino de otro sacerdote, el cual es Cristo. Dice, ¿qué necesidad habría de, aunque se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Está hablando de un único sacerdote, no de muchos sacerdotes. Entonces, queremos concluir aquí. Hay mucho para hablar sobre el sacerdocio. Es una cosa hermosa, preciosa. Iba a hablar un poquito más de lo que es la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo, que es inmutable, que no se puede transferir, que lo podríamos hablar en el video que viene, que el sacerdocio de Cristo es inmutable, no se puede transferir. Nadie puede entrar en ese círculo, en el círculo según el orden de Melquisedec, donde el sacerdote es santo, donde el sacerdote es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Eso, el sacerdocio que perdona pecados, el sacrificio es una vez y para siempre, no es que todos los domingos tienen que ofrecer, no, es una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Ese sacerdocio es un sacerdocio santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso no lo puede hacer ningún hombre.